Ok, vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás, Padre Celestial. Queremos darte gracias una vez más por el privilegio, porque creemos, Señor, que es a través de tu palabra que tú obras transformación, que es a través de la palabra que nosotros somos alimentados, que el escenario oscuro se ilumina, Señor, con tu palabra para darnos dirección, entendimiento, propósito y bendición. Así es de que te damos gracias, sometemos, Señor, nuestras vidas, nuestro intelecto delante de ti para que tú trates conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te lo decimos en el nombre de Jesús y todos decimos, bueno, muy bien. Título del mensaje: vidas productivas. Vamos a decir vidas productivas. Ok, muy bien. Por aquí vamos a decir vidas productivas. Ok. Vamos a comenzar con una porción del libro de Eclesiastés. Y para que todos tengamos una idea, el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, y el tema principal de este libro de la Biblia es el sentido, el significado, el propósito de la vida de los seres humanos. Y este libro hace un paralelo, un cuadro comparativo entre la existencia, nota cómo ya comienzo yo a expresarlo, entre la existencia del hombre sin Dios y la vida que el Señor Jesucristo promete para todo aquel que en Él crea. Así es de que vamos a ver Eclesiastés 11 al 4. Mira lo que dice. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Muy bien, el Espíritu Santo lo que está sucediendo aquí es que el Espíritu Santo está utilizando una figura natural, ¿ok? La de un agricultor, y para este mensaje y para esta porción bíblica, tú y yo somos el agricultor, ¿ok? Tú y yo somos el agricultor. Nos dice entonces que este agricultor está esperando un clima perfecto para sembrar. Pues pareciera que este agricultor no tiene idea de lo que es agricultura y el proceso natural que ésta conlleva, porque al tratarse de sembrar, no se siembra considerando un clima perfecto, se siembra considerando que hay un tiempo para sembrar, y así la misma Biblia no lo dice. La Biblia dice que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar, para recoger. Por lo general, como estamos ilustrando con agricultura, pues voy a mencionar nuestra área. Por lo general, en esta área del país se siembra comenzando la primavera, ¿ok? Y la cosecha varía un poco dependiendo de cada vegetal sembrado. En el caso de los tomates es de aproximadamente 150 días. En el caso del maíz toma un poco más. Y en el caso de los rábanos, a manera de ejemplo, tan solo toma un mes. Mis amados, el rumbo, el cauce, la dirección de nuestra vida está esencialmente determinado por el plan y el propósito de Dios. Amén. Amén, iglesia. Recuerda lo que dice el Padre nuestro: Señor, hágase tu voluntad. Pero aquí está el mayor problema, y es que aunque conocemos el principio, ¿sí? Aunque conocemos el principio, no somos obedientes a él. Iglesia, este agricultor estuvo esperando un tiempo perfecto, según su parecer, no según lo que la naturaleza determina. Era el parecer del agricultor. ¿Y qué pasó? Nunca hizo nada, nunca sembró,
se quedó contemplando todo alrededor, y aquí hago un paréntesis para mencionar las distracciones. El tema de las distracciones es un tema que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque el enemigo va a tratar de usar todo a nuestro alrededor para distraernos de lo que estamos haciendo. Y este agricultor no tomó ninguna acción. Ahora, muchas veces eso también nos pasa a nosotros, y nos pasa más a menudo de lo que parece. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Volvamos al título de nuestro mensaje. De nuevo vamos a decir vidas productivas. Vidas productivas. El título del mensaje, vidas productivas, es un título que el Señor me guió, porque literalmente es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para tu vida personal, individual, es de una vida productiva, pero también es para que nuestras familias vivan vidas productivas, y también para que como iglesia seamos una iglesia productiva. Y de hecho el principio no es solamente para Iglesia Cristiana Vida Integral, es para la iglesia del Señor. Pero también no solamente es de vidas productivas individualmente como familia y como iglesia, sino también es que el significado de vida productiva es que tú y yo seamos espiritualmente productivos. Por ahí comenzamos. Amén. Espiritualmente productivos, emocional y relacionalmente productivos, y también que seamos productivos en el manejo de los recursos que Dios nos ha dado a administrar. Y aquí tú puedes ver el concepto de lo que es una iglesia integral. Por eso somos una iglesia integral. Por eso nos llamamos Iglesia Cristiana Vida Integral. Como les decía, el título del mensaje prácticamente es una paráfrasis del deseo de Dios. Prácticamente es una frase que resume la voluntad de Dios. Y vamos a verlo en algunas porciones para darle todo el soporte bíblico a lo que Dios nos quiere decir. Mira cómo lo dice el Señor en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Punto y coma. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Este verso, en palabras del mismo Jesús, del mismo Señor Jesús, nos habla en el primer renglón del plan malévolo de Satanás. Okay, eso no lo vamos a tomar ahora. Y luego hace un contraste, un paralelo, y nos habla del plan maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por eso lo puse en el PowerPoint: vida abundante igual vidas productivas. Ahora, una vez más, vamos a tomar un verso más con las mismas palabras del Señor Jesús en Juan 15:5. Mira cómo nos lo referencia. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, ¿dará qué? Mucho fruto. Estamos hablando de ¿qué? Vidas productivas. Y noten que ni siquiera dice que dará fruto, dice dará mucho fruto. Y de nuevo hace un contraste diciendo: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nota
y esto se lo comparto como experiencia de la preparación de un mensaje, nota, y fue algo que desarrollando el mensaje yo pude ver, que en estos casos, como en el verso con que abríamos nuestro mensaje, el Señor no solamente nos indica cuál es su plan, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, vidas productivas para el caso, sino que también nos advierte de lo que sucederá si no estamos con Él, si no perseveramos. Nota que las tres porciones tenían eso. En el primer verso el agricultor hizo lo que le pareció y no sembró nada. En el segundo verso, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y en este, el que no permanece, el que está separado, no puede lograr nada. Ahora, cuando tú analizas el escenario de la vida del ser humano en la vida, siendo esta la verdad, encontramos, como hemos visto desde el principio, que en este mensaje solamente hay dos opciones. Y tú lo encuentras todo el tiempo en la palabra de Dios. Todo el tiempo con la palabra, con el Señor o sin el Señor. Esa es la disyuntiva que tiene el ser humano. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Por ejemplo, la Biblia nos habla de dos caminos. No nos habla de 3 caminos, de 5, no. Literalmente 2 caminos. Uno ancho, el camino del mundo, el camino del hombre sin Dios. Y este camino es un camino que lleva a la destrucción y a la muerte eterna. Así literalmente tú lo puedes leer. Pero al lado de eso dice que hay un camino angosto y es el camino del Señor. El camino con Cristo que nos da vida y que nos lleva a la vida eterna. Ahora, les compartí 3 porciones claras donde literalmente el Señor expresa su voluntad para que tú y yo vivamos vidas productivas, haciendo un contraste con o cuando no se hace. Les voy a compartir un verso más que es aún más fuerte y más confrontante que los 3 primeros. Mira cómo lo dice también el mismo Señor en Mateo 12:30. Dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¡Wow! Amada iglesia, creo que con estos 3 versos es clarísimo que Dios desea para nosotros una vida con propósito, una vida productiva, pero también nos advierte, que si no nos movemos conforme a su plan y su propósito, pues van a haber consecuencias. Y de una u otra forma, tal vez y seguramente todos nosotros conocemos esas consecuencias de primera mano. Porque seguramente nuestra vida en el Señor no ha sido la mejor, ¿no? Muy bien, veamos ahora entonces cómo tú y yo podemos vivir vidas productivas. Ya sabemos, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, esa es la bendición de Dios. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿hay alguien aquí que no quiera vivir una vida productiva?
No, es el deseo de Dios y también es el deseo de nosotros. El deseo de Dios y el deseo nuestro debe ser una vida productiva espiritualmente, una vida productiva relacional y emocionalmente. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? ¿Quién quiere una vida emocional afligida? ¿Quién quiere pasarla mal? No, nadie, todos queremos eso. Entonces, ahora vamos a ver, ya conocemos el principio, ya conocemos el concepto, ahora vamos a ver cómo tú y yo podemos vivir esas vidas productivas. Una vez tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ahora podemos, por su obra maravillosa, comenzar a vivir esas vidas productivas. Antes, de ninguna manera lo podíamos hacer, pues éramos esclavos del pecado y de nuestras propias pasiones. Entonces, no había forma de vivir una vida productiva. Se vivían vidas aparentemente productivas, y yo soy un ejemplo de eso. Antes de conocer al Señor, a mis 34 años, puedo decirlo, yo estaba viviendo, entre comillas, el mejor momento de mi vida. Un profesional muy bien situado en las artes gráficas, socialmente con la pastora Mónica. O sea, ni idea de que fuéramos ser pastores, pero nosotros éramos parte de un club. Yo jugaba muchísimo fútbol y teníamos un club de fútbol, y ese club de fútbol lo volvimos club de familias. Y nosotros éramos consejeros en ese club de familias. Entonces yo puedo decirles que, entre comillas, yo viví esa vida. ¿Sí? Pero no tenía ni una pizca de sentido, porque todo lo que yo hacía era temporal. Entonces jugaba fútbol y era un muy buen jugador, y teníamos el super equipo y ganábamos los campeonatos, pero la celebración era fiesta. ¿Y la fiesta era qué? Trago. Entonces no tenía sentido profesionalmente. Entonces alguno puede decir, bueno, pastor, pero claro, era que usted era un borracho y cómo quiere que Okay. No, pero profesionalmente tenía una carrera profesional muy bien posicionada. Sin embargo, el trabajo, los proyectos, todo lo que realizaba no le daba verdadero sentido a mi vida. Así es de que vamos entonces a ubicarnos en que ahora, por la obra de Cristo en nuestra vida, ahora sí podemos tener vidas productivas. Y yo les voy a dar más adelante el concepto de lo que es una vida productiva bíblicamente. Antes estábamos totalmente imposibilitados, ahora podemos buscar esa cercanía en nuestra relación con Cristo, y la Biblia nos habla de llenura, de tener llenura. Ahora no solo contamos con la obra de Cristo Jesús que nos lo permite, sino que también tenemos a la presencia del Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Amén. Yo le voy a dar un aplauso al Señor por eso, ¿ok? Porque te voy a decir por qué, y ese es el impacto que hace la obra de Cristo en nuestra vida. Yo ya relaté un poco de mi testimonio, pero pon el contexto en tu vida. O sea, ¿quién eras tú antes de conocer al Señor? ¿En dónde estabas tú antes de conocer al Señor? ¿Qué era lo que tú pensabas antes de conocer al Señor? ¿Y qué ahora, a dónde estás? Ahora, ¿cómo piensas? Es una transformación literal.
Y lo que les digo, la Biblia dice, el Señor dice, y es la verdad, que tú y yo somos templos de la presencia de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, antes no podíamos vivir vidas productivas de ninguna manera. Ahora tú y yo lo podemos hacer. ¿Por qué? No porque seamos cristianos como tal, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. La palabra de Dios entonces nos instruye ahora, ¿sí?, a vivir en una relación de intimidad con Él. Y esa es la forma como tú y yo podemos vivir vidas productivas. La palabra del Señor nos instruye a vivir en una relación de intimidad con Él y buscar cada día, vamos a decir cada día. Entonces, de nuevo, disculpen que haga el énfasis, pero es que nos enseñaron, por lo menos el catolicismo, lo mejor del catolicismo enseñaba que había que ir a misa cada 8 días y que el que peca y reza empata. Yo no sé de dónde esa gente sacó eso, porque bíblicamente nada que ver, nada que ver. La relación de nosotros como hijos de Dios es esa relación de padre a hijo. Voy a poner el contexto de los padres y los hijos. Y yo les pregunto, ¿quiénes son aquí familia? ¿Quiénes tienen hijos? Ok, levanten la mano. Ok, ¿ustedes son padres el domingo y el lunes ya no? ¿No? ¿O quiénes tienen aquí papá y mamá? ¿Y los demás? Todos, ¿no? Ok, todos. Ok, usted es hijo unos días de la semana o hija y los otros no. No, todo el tiempo. De la misma manera es nuestra relación con Dios. Amén. Y Dios nos instruye a vivir y a buscar cada día ser más llenos de su presencia. Y en la medida en que tú y yo más nos relacionemos con Él, más vamos a estar siendo llenos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 18, y ya les adelanto el contexto. Mira cómo Pablo lo dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí está la instrucción. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos? Ya sabemos cómo podemos por la obra de Cristo. ¿Y cómo podemos y debemos alcanzar esas vidas productivas? Buscando ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí hace una comparación para el momento y la particularidad, y es que la iglesia de Éfeso, como muchas de las iglesias de la época, provenían de contextos paganos y de idolatría. Entonces, esta gente, antes de convertirse al cristianismo, en sus cultos se emborrachaban porque creían que al emborracharse tenían contacto con los dioses paganos que ellos idolatraban. Entonces, por eso aquí Pablo hace el énfasis, no se emborrachen con vino, aunque yo creo que el énfasis se mantiene vigente, porque pues ya no es con vino, pero es con aguardiente, con tequila, con cerveza. Ahora, no solamente no se trata del licor, aquí esencialmente lo que nos está diciendo es, no se dejen llevar por la debilidad del pecado, al punto de que eso los
embriague. Más bien, y de nuevo, este es el propósito, más bien, este es el enfoque, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Como dice, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, y ya paso aquí a otro punto, la llenura del Espíritu Santo no es un evento súbito en esencia, y voy a explicar, ¿ok? Entonces voy a decirlo en otra forma. La llenura del Espíritu Santo no es un evento súbito en esencia, no es algo mágico, ¿ok? No es algo mágico. Hay iglesias, en el tradicionalismo eclesiástico no bíblico, hay iglesias que predican, bueno, hoy todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pónganse de pie y vamos a clamar por la llenura del Espíritu Santo. Eso esencialmente no es bíblico. Yo les voy a explicar más adelante, en un par de minutos les voy a explicar, pero quiero que tú entiendas eso. Quiero que entiendas que el orden escritural y cómo somos llenos del Espíritu Santo es a través de un estudio, de una relación de intimidad y un estudio juicioso de oración y de la lectura de la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué? Le voy a dar una principal razón. Porque tú y yo no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de Cristo. Tú y yo no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios. Amén. La llenura del Espíritu Santo no es una iniciativa de la iglesia, no es una iniciativa del pastor. La llenura del Espíritu Santo es una iniciativa de Dios, para que cuando nosotros le busquemos, por su obra vayamos siendo llenos de su presencia. En este proceso de la búsqueda de su presencia está envuelta la Trinidad de Dios. Encontramos al Padre estableciendo, esa es su voluntad, ya lo dijimos, al Hijo ejecutando su obra y su palabra, y al Espíritu Santo acompañando, revelando y ministrando. Uno de los grandes errores y que pocos perciben es que tomando este mandato del Señor de buscar su llenura, el pentecostalismo extremo, y me refiero a este tipo de iglesias que solo predican acerca de 3 dones, milagros, profecía y lenguas, y que si tú no hablas en lenguas, en esta iglesia no tienes al Espíritu Santo, toman el principio y lo sitúan en función solamente de una experiencia súbita en la iglesia. ¿Cuál es el problema de interpretar en esta forma? Número 1, se salen del orden bíblico. Y ya con eso sería suficiente. Porque si se salen del orden bíblico, pues se salen del orden de todo. Va a haber desorden. ¿Ok? Entonces, número 1, se salen del orden bíblico. Y número 2, se confunde, ¿ok? Aquí no voy a profundizar, pero tomen en cuenta las palabras que estoy usando. Se confunde una manifestación emocional con una manifestación espiritual en el mejor de los casos. Es un error en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, confundir una manifestación de espíritus de tinieblas con una manifestación del Espíritu Santo.
Y eso pasa. Por supuesto, dejan de ser iglesias para caer en categoría de sectas. Un cristiano, amada iglesia, un cristiano no va a ser lleno del Espíritu Santo si está en pecado. Por favor. No va a estar lleno del Espíritu Santo si no se somete a sus autoridades. No va a ser lleno del Espíritu Santo si no se conecta con la visión de su iglesia. No va a ser lleno del Espíritu Santo si no hay unidad, si no está en unidad. No va a haber llenura del Espíritu Santo si no trata bien a su familia. Y les decía hace creo que 3 semanas cuando les hablé de concepto del Señor, suele pasar y tenemos que ser cuidadosos. Porque en la iglesia, gloria a Dios, en esta iglesia, el don mayor que Dios nos ha dado es el amor. Y gloria a Dios, y entonces llegas tú y lo mínimo es un abrazo, ¿no? ¿Ok? Y pues todo eso está bien, pero ¿cómo nos estamos saludando en la casa? ¿Nos saludamos con el mismo abrazo? ¿Abrazas tú a tus hijos con el mismo abrazo? Y créanme que son cosas en las que Dios a mí me llama la atención. Yo no me subo aquí a predicar para ustedes. Yo me subo aquí a predicar lo que Dios me está diciendo primero a mí. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. No va a haber llenura del Espíritu Santo si no hay un corazón compasivo. Amada iglesia, la llenura del Espíritu Santo, repito, no es en esencia una experiencia súbita. El apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu Santo con 9 características muy bien descritas. Dice Gálatas 5, 22, 23, en cambio el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Templanza, dice la Reina Valera. Entonces, como vemos aquí, el fruto del Espíritu son características, son virtudes, son características espirituales antes que cualquier tipo de experiencia o antes que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. El orden bíblico es que nuestra relación y acercamiento al Señor a través de su palabra, esto nos lleve a una mayor intimidad relacional y comience a darse entonces la llenura del Espíritu Santo. Si nos estamos alimentando con su palabra y estamos siendo transformados y conformados a la imagen de Cristo, estamos siendo llenos de Él. Y a esto se le conoce en teología como santificación. Tú y yo estamos siendo conformados a la imagen del Señor. Amén. Tú y yo cada día nos estamos pareciendo más a Él. Entonces estaremos siendo llenos del Espíritu Santo y ahora sí, si hay manifestaciones sobrenaturales, porque de ninguna manera, y a este punto es que quería yo llegar, de ninguna manera nosotros como iglesia negamos las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, de ninguna manera. Todo lo contrario. Todo lo contrario, Dios nos bendice muchísimo con ese tipo de manifestaciones. Pero este es el orden. Si se da en este orden, cuando vienen ese tipo de manifestaciones, estaremos seguros que son manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo y no algo, por ejemplo, emocional. Para asegurar un poco más este concepto en nuestra mente,
Y les digo, yo los mensajes los tengo listos, pero esta mañana, todos los domingos, es cuando más temprano me levanto a hacer una lectura, un conocimiento mayor del mensaje, que pueda tener más fluidez al compartirlo. Y el Señor me dio algo para insistir y ser más elocuente en el concepto. Entonces ya vimos qué es. Ahora rápidamente, y es muy corto, vamos a ver qué no es, ¿sí? ¿Qué no es una vida productiva? ¿Qué no es una vida productiva? Siempre vamos a encontrar dos extremos, ¿ok? El ataque del enemigo se basa en los extremos, y siempre vamos a encontrar el principio de la palabra de Dios, que es cristocéntrico, ¿ok? Y vamos a encontrar en los extremos, en el extremo de izquierda y en el extremo de derecha, vamos a encontrar dos extremos que son errores. Entonces, ¿qué no es vida productiva? Número uno, hacer y hacer y hacer cosas por hacer. Eso no es una vida productiva. No es hacer cosas y hacer cosas, y somos una iglesia de servicio. No se trata de que hagas y hagas y hagas. Les voy a decir por qué. Número uno, porque el no creyente también puede hacer cosas. Los no creyentes hacen cosas también. Entonces no se trata de hacer por hacer. Se trata de que lo que nosotros hagamos sea producto, de nuevo, y sonará esto muy insistente, de nuestra relación con Dios, de un corazón dispuesto. De hecho, y ustedes lo saben, siempre lo digo, Dios no obliga a nadie. Y si Dios no obliga a nadie, mucho menos la iglesia. Y por eso nosotros, ¿qué hacemos? Los invitamos. Aquí yo a nadie lo he cogido del cuello y venga, usted tiene que ayudarnos a pintar. No. Si no lo hace Dios, Dios lo pudiera hacer porque es soberano y no lo hace, mucho menos la iglesia. Entonces no se trata de hacer por hacer. Y ese es uno de los cuidados que nosotros tenemos en la iglesia, porque somos una iglesia de servicio. Y es muy fácil, Satanás es muy astuto, ¿ok? Hacerte creer que por hacer algo, o sea, al hacer, ¿qué sucede en general con nosotros? Que tenemos vacíos en el alma, ¿ok? Vacíos que deben ser llenados en orden y no en desorden. Entonces, el vacío del alma mío como esposo, ¿quién lo llena? La pastora Mónica, mi esposa. ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo? Ok, por lo menos díganme sí, pastor, o algo para yo seguir adelante, y si no me toca volver a explicar. Ok, hay un vacío natural puesto por Dios en mí y en cada esposo, que en orden se llena con su esposa. ¿Ok? Hay un vacío de rol como padre, que ¿quiénes llenan? Los hijos. ¿Ok? Satanás coge esa verdad, la mezcla con una mentira y el desorden. Entonces, en el caso del esposo, que llenaría ese vacío con el de su esposa, porque está mal con su esposa, porque no hay una relación sana, entonces, y no es cristiano, pues si ella no me pone atención, mi secretaria sí. En el caso de la iglesia con el servicio, entonces nosotros somos muy cuidadosos con eso. Sí, somos una iglesia de servicio. Sí, necesitamos en estas 3 semanas que todos vayamos a terminar de pintar y a poner los pisos. Estamos trabajando en el Valle de los Pisos. Más o menos nos vale $30,000, son 16,000 pies cuadrados. Y claro, necesitamos de tu ayuda y todo eso, pero la idea es que tú estés bien
con el Señor viene en tu casa para que puedas hacer ese trabajo, servir al Señor en la iglesia. Y noten la transparencia del mensaje. ¿Sí? La transparencia del mensaje es muy clara. Ese es el orden. Ahora, pues muchas veces no sucede y no ha sucedido. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Recomenzar de nuevo para hacer las cosas como son. Amén. Ok, entonces ese es el primer extremo. Eso no es vida productiva. Hacer por hacer, eso no es vida productiva. Pero tampoco es vida productiva posar de espiritual y no hacer nada. Y suele pasar, no en esta iglesia, pero suele pasar en las iglesias de corte extremo. Entonces hay gente muy espiritual, okay, muy espiritual. O sea, y tú los miras y muy espirituales. Y yo los miro y a veces como que no caminan, sino como que flotan de lo espirituales. Eso es una pose, ¿no? Ok. Son tan espirituales que no hacen nada. ¿Saben cómo se le llama eso? Religiosidad, espíritu de religiosidad. Porque Dios no nos creó solamente espíritu, nos creó alma y nos creó cuerpo. Esos super espirituales están a punto de irse ya para la presencia del Señor, porque si no hacen nada, no, me imagino, son super espirituales, pero desayunan y almuerzan. ¿Ok? Entonces, esa no es vida productiva. En el cristianismo, desafortunadamente, yo lo menciono, por supuesto nuestra iglesia no tiene nada que ver con eso, porque somos una iglesia integral, porque somos una iglesia de principios, de la palabra, de orden, ¿ok? Pero lo menciono porque eso sucede. Las acciones de una vida productiva, es decir, las obras de una vida productiva, son el resultado de la obra de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la llenura y manifestación del Espíritu Santo no solo se da en la iglesia, se puede dar en casa, en un tiempo de oración, se puede dar en casa en un momento especial de alabanza, en el carro, cuando tú vas escuchando la alabanza, tú puedes tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y finalizo con esto. Cuando avanzamos, la vida de un hijo de Dios es una vida de avance. No es una vida de parar, ni mucho menos de echar para atrás. Cuando avanzamos y no nos detenemos en este proceso, llegamos al punto en el que el Señor va a tomarnos en cuenta para su obra. Una vida productiva es aquella que por su actitud y por su disposición de corazón, Dios la toma en cuenta para ser parte de su plan y de su propósito. Amén. Ahora, al mencionarles esto, no les estoy diciendo, y voy a compartir el último verso, no les estoy diciendo de perfección. ¿Ok? Dios no busca gente perfecta, porque número uno no hay. No hay gente perfecta. El único perfecto es Dios. ¿Ok? Se trata y tampoco se trata de experiencia. No, pastor, pero es que yo llevo 25 años de ser cristiano. Déjame decirte que han llegado a esta iglesia muchos con 25 años y se han tenido que ir, porque su experiencia están sobrecalificados para esta iglesia. O sea, yo les digo, usted está,
O sea, con esa experiencia, esa espiritualidad, usted busque una iglesia con un nivel espiritual más alto, porque usted está sobrecalificado. Aquí todavía tenemos que orar, aquí todavía tenemos que pedirle perdón al Señor. Entonces, no se trata de nosotros, se trata del Señor en nosotros, amén. Y si tú llegas hoy por primera vez a la iglesia y tienes ese corazón dispuesto, abres tu corazón, recibes a Cristo como el Señor y Salvador, el Señor comienza a utilizarte, amén, comienza a utilizarte, pero cada cual en nuestro proceso. Entonces yo en mi proceso de 25, Amira en su proceso de, no sé, 18, 17, cada uno en su proceso. Si tú llevas 2 años y llevas 5, cada uno en su proceso. Mira cómo lo dice Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 21. Dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Amén. Entonces es eso, es esa disposición de corazón. No es la santidad, no la provee el Señor, no nosotros por lo que hagamos. Y quise poner ahí vidas productivas, vidas llenas del Espíritu y vidas grandemente bendecidas. Amén. Y de nuevo lo hemos estado diciendo por meses, el hecho de que Dios nos haya escogido para regalarnos la oportunidad de comprar esa iglesia y emprender el reto de restaurarla y ponerla a punto, es literalmente una obra, un milagro de Dios. Y el momento que nosotros estamos viviendo como iglesia, y esto a mí me sorprende, y al conocer el contexto bíblico de los milagros, me sorprende muchísimo. Pero puedo decirles a cada uno de ustedes que cada día, todos los días en este proceso de restauración de la iglesia, desde que el Señor nos las entregó, estamos viviendo milagros, milagro tras milagro tras milagro. Y no tendría tiempo, de aquí a las 4 tal vez podría compartirles día a día los milagros que Dios ha estado haciendo con nosotros, no solamente por la provisión. Todos los días oramos con la pastora pidiéndole al Señor, Señor, abre caminos donde no los hay. Danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Toca, Señor, el corazón de aquellos que tú has preparado para ser parte de tu obra en esta iglesia. Y Dios todos los días lo ha estado haciendo. Voy a compartirles uno de esos milagros, porque de nuevo, iglesia, ¿qué es lo que yo como pastor, qué es lo que nosotros como pastores queremos? Pues que lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, tú lo puedas vivir en tu vida. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, vidas productivas, vidas productivas. Hace 2 semanas, en el mensaje que compartí, les decía que el sábado, muy temprano, me levanté a orar para pedirle al Señor dirección, y el Señor inquietó mi corazón para ponerle texto a 2 familias. Una de ellas me contestó en la tarde, todo esto lo compartí en el mensaje, y ellos me dijeron: pastor, estamos felices de ver todo lo que Dios está haciendo. Ustedes no se imaginan lo que Dios ha hecho con ustedes a través del Ministerio Libres para Amar y cómo nos han bendecido. Y ahí fue cuando él me dijo: le voy a pasar a mi esposa porque me quiere
rapar el teléfono y ella me dijo: pastor, nosotros queremos donar la pintura para el salón principal. Y yo les compartí eso. Ese día me quebranté porque pues para mí fue la obra del Espíritu Santo, o sea, literalmente el Espíritu Santo, así como lo que sucedió con la doctora que va a venir. Bueno, eso fue el viernes. El lunes ya comenzábamos el proceso de comenzar a pintar y la pastora me dice: mi amor, voy a ir a Home Depot a comprar unos galones de pintura blanca para algunos muebles. Y le dije: bueno, listo, ve, asegúrense de certificar la cuenta. Y bueno, y comenzamos. Pero ella salió y yo me quedé inquieto y el Señor como que me decía: espera, espera. Y yo: Señor, pero ¿esperar qué? Y me puse a meditar en lo que había hablado con esta pareja y me dio por llamarlo. Y le pregunté a él, le dije: mira, gracias por lo de la pintura, pero quiero pedirte un consejo. Nosotros podemos comprar la pintura en Home Depot con el Tax ID Exception y uno descuento que nos van a dar porque abrimos una cuenta con ellos, o también podemos comprar pintura donde algunos de los miembros de nuestra iglesia que trabajan en construcción les dan grandes descuentos en Benjamin Moore, en Sherwin-Williams. ¿Y tú qué me aconsejas? Y me dice: pastor, ¿qué pintura necesita? Entonces le dije lo de la pastora. Me dice: pastor, ¿será que ustedes pueden venir hoy aquí donde nosotros trabajamos con mi esposa? Le dije: claro. Le dije: dame un par de horas, llamo a la pastora, nos organizamos y nos vamos para allá. ¿Está bien para ti? Me dijo: sí, pastor. Así lo hicimos, llegamos allá. De nuevo, la idea que yo tenía en mi mente es que ellos trabajaban en Sherwin-Williams, en Benjamin Moore, en algún distribuidor de pintura que son grandes, ¿no? Pero cuando llegamos allá era un edificio corporate. Y yo dije: bueno, qué raro, ¿será que aquí son las oficinas? Íbamos a entrar y la puerta estaba cerrada, nos tocó con citófono. Sí, a la orden. Bueno, necesitamos a tal persona. ¿Ustedes tienen cita? Sí, nos está esperando. ¡Frun! Abrieron las puertas. Cuando abrieron las puertas, nosotros entramos a una compañía, o sea, tipo corporate, enorme la recepción. Había una pared así como esta de aquí a allá, había una brocha así pintada en mate y gloss, bueno, algo precioso diseño. Y vienen ellos y nos reciben, abren las puertas, nos reciben: pastores, qué bueno tenerlos aquí donde nosotros trabajamos, queremos mostrarle un poco de lo que nuestra compañía hace, vengan. Y entramos hacia un pasillo blanco con fotos más o menos de este tamaño y comienza a mostrarnos: mira, esto es el puente de Brooklyn, nosotros lo pintamos, 60,000 galones. El mall de New Jersey, el Dream Mall, ¿cómo es que se llama? American Dream, ok. American Dream lo hemos pintado 3 veces por dentro y por fuera, 500,000 galones. Y así, íbamos caminando cuando viene alguien y él me dice: pastor, viene el dueño de la compañía, voy a presentarlo. Llega el dueño, mire, le presento al pastor Oscar, ellos son amigos de la familia, nos han servido mucho y estamos mirando a ver cómo les podemos ayudar. Acaban de comprar una iglesia. Y llega él y se queda mirando y le dice a él: dele al pastor lo que él necesite. El dueño de la compañía. Dele al pastor lo que él necesite. Yo le di las gracias.
tuve que mantener mi compostura, le di las gracias y ya cuando duramos 2-3 minutos hablando, cuando terminamos de hablar, una vez más le dijo a él: dele lo que el pastor necesite, eso se lo vamos a dar. Pero ahí no paró. Entonces eso fue en la entrada, en el corredor. Entonces bueno, íbamos a la sala de juntas para que les dijéramos qué era lo que nosotros necesitábamos, y estábamos en eso cuando a esta pareja que Dios escogió para esta bendición, nos dicen: vamos a llamar al jefe de proyectos de la compañía a ver el qué opina, porque pues ustedes necesitan pintura para las paredes, pintura para las puertas. Bueno, comenzaron a mencionarnos toda clase de pinturas, pero ni siquiera las pinturas de la casa, porque esta gente es a nivel comercial. Y bueno, y van y lo llaman, llega un señor español muy dispuesto y nos dice: bueno, cuéntenme qué es lo que ustedes tienen. Entonces comenzamos a decirle: mira, tenemos en los basement hay humedad. Dijo: bueno, hay que mirar, porque si hay humedad hay que poner una pintura para que selle el moho y todo, y habría que hacer. Bueno, empezó a darnos detalles y nos dice: ¿será que yo puedo ir a su iglesia a visitarlos? Imagínense eso, el director de proyectos de la compañía. Dijo, era martes, dijo: mañana no puedo porque tengo que ir a Nueva York, pero el jueves nos vemos a las 9 de la mañana en su iglesia. Y allá llegó. Nos dio todos los detalles y estábamos allá afuera. Y cuando estábamos afuera del edificio, la mayoría de ustedes pues lo han visto, nos dice: ¿y cómo van a pintar la iglesia por fuera? Nosotros no habíamos pensado en eso, pero Dios sí. Yo le dije: tenemos pensado darle un power wash y en el futuro quisiéramos ponerle un coat para proteger los ladrillos, porque queremos dejar la imagen natural, no queremos ponerle ni color, ni laca que brille, ni nada. Y dice él: cuenten con eso. Tenemos como 20 canecas de 5 galones para pintar todo el exterior de la iglesia. Bueno, debo decirles que hicimos un cálculo aproximado, y lo que Dios nos proveyó de pintura tiene un costo más o menos de $25,000. Pero toda la iglesia va a ser pintada. Y un último detalle, y con esto termino. Nos mandaron una gran cantidad de pintura gris claro, el color que la pastora quería, pero se nos acabó en la mitad. Y nos mandaron otro tanto de un color beige, que es un color que se está usando mucho también, pero pues la pastora no quería gris, no quería beige, sino gris. Y bueno, entre una cosa y otra, en ese tiempo de oración, en esa búsqueda de dirección, pues alguien, no sé si fue Sammy o alguien más de ustedes, dijo: pastor, pudiéramos coger esta caneca, llevarla al contratista que nos vende a nosotros la pintura, y allá le ponen pigmentos y la vuelven gris. Y bueno, la pintura que teníamos beige ahora también es gris. Gloria al Señor. Amados, vamos a ponernos de pie. La vida productiva comienza en el mismo momento de nuestra salvación. Amén. Y si tú te comprometes con el Señor en una relación diaria, continua, de oración, de lectura de la palabra,
comenzaremos a ser llenos de su presencia, y entonces, desde ese mismo momento, podremos ser herramientas útiles en las manos del Señor. Seguramente la mayoría de ustedes ha percibido esto, pero quiero decírselo ahora. No hay mayor satisfacción que ser parte del plan y del propósito de Dios. No, yo uso ciertas frases para expresarme, pero voy a usar una que usualmente y está sonando redundante, no uso, y es, alguien dice, no sé si es la pastora o alguno de ustedes, que no hay nadie que pague mejor que como Dios paga. Y nosotros estamos viviendo eso, amada iglesia, todos los días, como les dije, no les comparto más, porque como este testimonio ha sido todos los días. Mañana vamos a tener una reunión y una decisión. Son 16,000 pies cuadrados para ponerle piso a toda la iglesia. Estamos hablando más o menos de un budget de $32,000, calculándolo bajo. Pero ya hoy tuve una entrevista con alguien, un contratista muy grande, que me dijo: pastor, déjeme mirar a ver yo qué puedo hacer con la gente que me vende los pisos, y bueno, ayúdenos a orar para que la gloria del Señor sea mayor y seguir adelante. De nuevo, este mensaje lo cerré con el contexto iglesia, pero este mensaje es para tu vida, para el contexto individual de nuestra relación con Dios. Amén. Si tú y yo nos enfocamos en el Señor, en buscarlo, Él se glorificará en nuestras vidas. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él, no Él el que nos necesita a nosotros. Ojo con eso, porque pareciera como que hay ese pensamiento en algunos cristianos. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias en esta tarde una vez más, porque es el mensaje de tu palabra que llega y cala profundamente en el contexto de nuestra vida particular. Eres tú, Espíritu de Dios, el que toma esa palabra que es en general para todos y la convierte en particular para mí. Y yo oro, Señor, y le pido, Señor, a la iglesia que nos unamos en oración, que clames ahora al Señor. La palabra dice: clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, asombrosas, que todavía tú no has visto. Es muy posible que en el contexto de tu vida ahora mismo estés enfrentando escenarios que te limitan, escenarios que te condicionan, escenarios que no te permiten vivir una vida productiva. Y hoy oramos al Padre con el poder de su Santo Espíritu y en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que reprenda toda intención del maligno, toda limitante en tu mente, toda limitante espiritual, toda limitante incluso de recursos. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú la derribes, Señor, para que hagas milagros. A ti, Señor, te corresponde la obra sobrenatural y a nosotros la obra natural.
Glorifícate, Señor, en esta tarde. Glorifícate, Señor, sobre tu iglesia. Glorifícate, Señor, sobre cada persona, sobre cada familia, Señor. Porque en lo más profundo de nuestro corazón está, si estamos aquí, Señor, es porque te necesitamos. Si estamos aquí es porque te estamos buscando. Si estamos aquí es porque creemos en tu plan y en tu propósito, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú hoy nos tomes en cuenta. Para que hoy tú tomes en cuenta, Señor, los corazones afligidos y los restaures en el nombre de Jesús. Te voy a invitar para que le entregues tus cargas al Señor. La palabra de Dios dice, y el mismo Señor Jesús dice, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo les daré descanso, y tomaré su yugo, tomaré su carga, y les daré de vuelta una suave y dócil. Señor, hoy tomamos, Señor, las cargas. Dile, Señor, hoy tomo la carga. Hoy tomo la carga que tengo, hoy tomo la carga que me tiene cansado, que me tiene condicionado, que me tiene rendido, Señor, que ya no me deja, que ya no puedo más. Entrégasela al Señor. Y Él está aquí para tomarla. Señor, recibe nuestras cargas. Y danos, Señor, ese yugo suave, ese yugo fácil, esa presencia tuya, Espíritu de Dios. Mueve, Señor, mueve nuestra vida para que cada mañana, para que no se nos olvide en cada mañana, Señor, levantar una oración hacia ti, que podamos hacer ese devocional diario que no nos toma más de 5 minutos, Señor. Toca, Señor, el corazón de tu iglesia. Renuévanos, renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestras relaciones en casa, Señor. Trata con esas relaciones. Reprende toda intención del maligno, de robar, de matar, Señor, y de destruir. Señor, te damos gracias. Dale gracias a Dios de tu propia voz. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.